Vamos a presentar el proyecto de mi modelo de base de datos enfocado a una farmacia y un laboratorio farmacéutico, más bien a un laboratorio farmacéutico que distribuye también medicamentos a diversos clientes. Entonces, este trabajo solamente está actualizado y agregado otras tablas más, y para esto vamos a utilizar script. Vamos a crear las tablas, vamos a insertar datos, vamos a crear la base de datos, todo con el lenguaje SQL. Para ello vamos a ir a una nueva consulta y vamos a empezar creando la base de datos. Vamos a poner create database y vamos a poner el nombre de la base de datos. Yo voy a utilizar parcial 2. Y aquí solamente voy a ejecutar este pequeño código para que se cree mi base de datos. Dice que los comandos han sido complementados correctamente. Entonces me voy aquí a base de datos y voy a actualizar. Y aquí ya aparece mi base de datos. Por el momento no tiene nada, solamente he creado la base de datos. Entonces dentro de ella vamos a crear las tablas e insertar datos. Entonces vamos a usar este comando use el nombre de la base de datos, que es parcial 2, ya me aparece por aquí, y voy a ejecutar este código y ya está completado. Luego de aquí vamos a empezar ya a crear lo que son las tablas y vamos a empezar con esto. Para crear una tabla vamos a utilizar el comando create table y el nombre de la base, perdón, de la tabla, que en este caso es empleados. Abrimos paréntesis y dentro de ellos vamos a meter o colocar los campos, es decir, las columnas. Vamos a empezar con código de empleado. Voy a utilizar este tipo de dato, tinyIn, y este campo va a ser mi llave primaria. Entonces le voy a colocar el primary key y ponemos coma. Esto es importante porque me permite, después de la coma, me permite crear un nuevo campo o una nueva columna. Luego de eso voy a poner el siguiente campo, que es nombres empleado. Para ello voy a utilizar un varchar 50 y que no sea nulo. Ponemos no nulo. Aquí falta una R. También que no sea nulo. Vamos con el DUI del empleado. Un varchar 10 es el número que tiene este documento. Uso un varchar porque me permite utilizar números y caracteres, y dentro del DUI va incluido
un guión, así es que por eso el tipo de dato varchar. Vamos a poner también el NID del empleado, tipo de dato varchar. En este caso, este documento tiene 17 caracteres. Aquí me faltó el nulo. Vamos con el correo del empleado. Varchar. $50 le vamos a dar. Que no acepte nulos. Luego vamos con el teléfono del empleado. Un dato también varchar. De 50 caracteres. Vamos a el sexo del empleado. En este solo voy a ocupar un dígito, donde M va a ser para masculino, F va a ser para femenino. Entonces solo voy a utilizar un carácter y que no acepte nulo. Por último vamos a poner el estado de el empleado, que si está activo o está inactivo. Entonces en este caso va a ser también un varchar, solamente con un carácter también, donde uno va a significar activo, 0 inactivo, de igual manera que no acepte nulos. Ya en la última, aquí terminaría mi tabla empleados con todos los campos que se llevaría. Ya en la última, en el último campo ya no es necesario utilizar la coma, ya que eso sería lo último que vamos a ingresar. Entonces vamos a ejecutar este código y se ejecutó correctamente. Entonces vamos a tablas y podemos ver que ya está la tabla empleado creada. Luego vamos a crear otra tabla donde vamos a insertar nuestra nueva tabla, que en este caso es clientes. Abro paréntesis. Es importante poner el punto y coma al final de ellos. Y vamos a empezar con el código del cliente, que va a ser un tipo de código, tipo de datos. Y también va a ser mi llave primaria de este campo. Ponemos coma. El siguiente va a ser el nombre del cliente, que va a ser un varchar. Varchar 50. El otro va a ser el tipo de cliente. A esto de tipo de cliente me refiero a si el cliente es nacional o internacional, o ya sea algún distribuidor, vea, que esté como cliente. Vamos a utilizar un varchar. Un varchar 50.
Luego vamos a poner el correo del cliente. Y vamos a ponerle también un varchar 50. Me estoy saltando algo. Aquí no voy poniendo los nulos, pero se lo voy a agregar porque no quiero que me acepte nulos. Entonces voy a poner no nulls para que no me acepte los nulos. Y vamos a poner un teléfono del cliente. Va a ser un varchar. Y por último, la dirección. Aquí vamos a darle un 100. Y eso sería ya la siguiente tabla. Entonces vamos a ejecutar este código y se ha ejecutado correctamente. Actualizamos la tabla y ya tengo mis dos tablas creadas. Lo mismo voy a utilizar para mis 10 tablas. Entonces la misma lógica, crear tablas, el nombre de la tabla y mis campos que voy a utilizar, mi tipo de datos, el dato que perdón, la longitud del dato y que no acepte nulo. Siempre al principio voy a colocar lo que es la llave primaria para que eh, tengamos ese correlativo en cada tabla y ese dato único. Bien, yo ya creé mis tablas, ya ejecuté cada código de cada una de ellas y como puede ver aquí están ya actualizadas o creadas cada una de ellas. Algo que es muy importante es poner comentarios de lo que estamos haciendo. Es decir, este código corresponde a cómo crear la base de datos. Aquí cómo crear una tabla y así está en cada una de ellas. Lo que vamos a hacer es insertar datos a estas tablas. Vamos a utilizar el comando insert into. Vamos a poner el nombre de la tabla, en este caso es empleados. Vamos a abrir paréntesis y vamos a, en cada uno de ellos, vamos a insertar los campos. Vamos a poner insertar datos. Entonces, aquí vamos a poner los campos que vamos a utilizar. Aquí automáticamente el programa ya me da la opción de poder elegir qué dato voy a utilizar. Voy a empezar en orden. El primero es código de empleado. Seguido de esto vamos a poner una coma. Luego abrimos comilla otra vez y vamos con el nombre de el empleado. Ponemos coma. Lo voy a hacer vertical para que se pueda ver todos los campos. Vamos a insertar otro. Apellidos. Ponemos coma. Vamos a insertar otro más.
insertamos todos los campos de la tabla para que automáticamente se vayan guardando en cada uno de ellos. Ponemos el último y a este ya no vamos a ponerle la coma y lo cerramos con un paréntesis. Luego vamos a poner dónde vamos a evaluar o ingresar, o más bien los datos que vamos a ingresar a estos campos. Utilizamos este values, abrimos paréntesis, y este dato que voy a ingresar ahorita corresponde al código del empleado. Es un dato numérico y seguido de ello vamos a ingresar los datos que vamos a completar con cada uno de estos campos. Para esto vamos a utilizar comilla simple y dentro de ello vamos a poner el nombre de cada uno de los datos que vamos a ingresar. Lo hacemos uno por uno. Vamos con el primero, que es nombre del empleado. Vamos a poner nombre. Ponemos coma. Vamos a ingresar el apellido. El DUI de 10 caracteres. Ponemos el NID. El correo. Podemos ponerle un número de telefónico. Por último, el sexo y el estado del empleado. En ese solo vamos a poner un carácter. Es F, que significa femenino, y masculino, que sería M. Y de último, el estado, que habíamos dicho que iba a ser 1 para el que estaba activo y 0 para el inactivo. Cerramos paréntesis y ejecutamos este código. Y aquí pues podemos ver que una fila ha sido afectada. Eso quiere decir que se ingresó un dato en la tabla empleado y podemos revisar y podemos ver que el dato ya está ingresado. Y así vamos a hacer para cada uno de los demás datos. Vamos a utilizar este mismo, solamente vamos a cambiar los datos de acá abajo, ya que los campos siempre se van a mantener fijos. Entonces vamos a poner 2 y vamos a quitar este nombre, vamos a poner otro.
Vamos a poner el correo. Y que sea activo en el estado del cliente. Vamos a ejecutar y me dice que una fila ha sido afectada. Vamos a dar un tercer dato. Vamos a poner actualizar esto que tenemos ya ingresado. Y actualizamos el número de teléfono también. Y lo dejamos lo demás tal cual masculino y eso lo vamos a poner que está inactivo. Entonces ejecutamos este código y una fila ha sido afectada. Vamos a revisar la tabla empleados. Vamos a revisar que todos los datos se hayan ingresado correctamente. Como podemos ver, están completos cada campo y podemos notar que no me ha aceptado ningún nulo. Entonces, lo mismo vamos a hacer con cada una de las tablas para ingresar los datos a cada una de ellas. Bien, ya tengo ingresado datos a mis tablas. Aquí podemos ver que hemos prácticamente utilizado el mismo código, solamente con los campos que cada tabla tiene. Y podemos revisar que en la tabla bodega ya tenemos datos ingresados. En la tabla clientes ya hay datos ingresados también. En la tabla compras, en la tabla delivery, en la tabla empleados que la tenemos ya también con datos ingresados, la tabla inventarios, la tabla productos, la tabla proveedores, la tabla roles, y por último la tabla ventas. Como podemos ver, entonces ya está ingresado los datos en cada una de las tablas y así quedaría esta, este modelo de datos reflejado con código, con un script de SQL Server.